Pues otra vez es Donald Trump con estos juegos y amagos, que es simple y llanamente, Federico, que es lo que llama mucho la atención, que sin agua va, sin ninguna fundamentación, pues simple y llanamente ahí te van estos aranceles, pero no te preocupes porque podemos negociar. ¿Qué decía al respecto, Federico? Eh, bueno, Ernesto, en realidad no es que fue sin decir agua va. Lo que pasa es que luego los mexicanos creemos que somos tan buenos aliados de los Estados Unidos que no nos va a pasar lo que le pasa a los demás. Este sentimiento que es falso es específicamente claro en nuestras clases altas. Sí, porque yo no Pero tengo, yo no tengo ese sentimiento, güey. tal cual, tal cual. Sí, sí. Porque la semana pasada, o sea, pocos días antes de esta última carta, lo que Trump hizo con Brasil fue perfectamente claro. O sea, agarra e impone más aranceles, pero la razón que explica en su carta a Lula es los, entre comillas, ataques de Lula en contra de Bolsonaro. Y ojo, ahí hay una intervención directa de Trump en la política interna de Brasil. Y por eso Lula contestó muy fuerte. Es una cosa interesante, en nuestra comentocracia, la respuesta de Lula no tuvo tanto eco porque estamos histerizados viendo nada más nuestras propias realidades, pero la intervención en régimen político interno de Estados Unidos en Brasil fue muy clara. Y hace muchos años, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que decíamos los estudiantes que nos ubicábamos más a la izquierda, allá en Georgetown, era que, pues en una de esas, capaz que los que apoyaban la cuestión del libre comercio tenían razón, pero el problema es que se les olvidaba que asociarte con un país del tamaño de Estados Unidos es siempre peligroso, incluso si el país, Estados Unidos, fuera una magnífica potencia solidaria y fraterna. O sea, el tamaño es tan grande que hace la relación muy difícil. Pero aparte, Estados Unidos nunca ha tenido buenas intenciones, esa es la realidad. Es una potencia geopolítica muy egoísta. En alguna ocasión me puse a discutir con una economista, pero no lo voy a traer ahora. ¿Qué imperio resultaba peor, el británico o el estadounidense? No hay ni qué agarrar, seguramente nos dirán en la audiencia, pero el problema es que hay algunas formaciones imperialistas que son un poco más estables. Y la de Estados Unidos nunca lo ha sido. El Imperio Británico realmente creía en el libre comercio porque a Inglaterra, que era el centro imperial, no le convenía otra cosa sino el verdadero libre comercio. ¿Y por qué? Porque no producían alimentos. En cambio, Estados Unidos es un continente en sí mismo y podría sobrevivir mucho tiempo. Eso fue cierto durante un siglo, ya no lo es ahora. Y la solución que Trump le está dando a los cambios internos de la economía norteamericana no tienen sentido. Y de hecho, ahí sí yo recomendaría, con eso termino, a menos de que no haya llegado David, chequen un artículo que es la primera de dos partes que publiqué en Julio Astillero. En el año 22, Andrés Manuel en Chapultepec, en la reunión de la CELAC, sorprendió a todos los cancilleres en Chapultepec que venían con la idea de la CELAC debe sustituir a la OEA y tenemos que sacar a Estados Unidos y a Canadá de la asociación. Y Andrés dice no, la CELAC debería invitar a Estados Unidos y a Canadá porque a nosotros, los estados nuestroamericanos, no nos conviene tener a un Estados Unidos que esté peleando y optando por soluciones violentas en el mundo. O sea, en realidad tenemos un interés común. Habría que ir de regreso a lo que decía Andrés Manuel, porque es exactamente lo contrario de lo que está haciendo Trump. Y te indica, Ernesto Violeta, que el problema es mucho más profundo. Eh, hace dos semanas y media, vi en Twitter una entrevista que le hicieron a un joven experto en geopolítica, donde este compañero se decía que estamos al borde de una intervención de los Estados Unidos. Suena
de pronto como que muy histérico. Pero hace 30, 40 años, cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio, era eso, estaba en el horizonte, por más que nuestra élite criolla no quisiera verlo. Y eso sigue estando en el horizonte ahora. Y no es una cuestión económica. Trump está utilizando las tarifas para perseguir otras cosas. La pregunta es, ¿cuánto puede aguantar un país latinoamericano frente a eso? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para compensar, para responder y para mantenernos? Eso es una situación muy grave. Por eso no es nada más la cuestión de las tarifas. Veámoslo en la perspectiva de lo de Brasil. Muchísimas gracias, querido Federico. Pues todavía no llega David Peña, entonces vamos a seguir, Federico. Federico, a mí me parece que ya nos dirás ahorita tú cuál es tu apreciación, pero México tendría que haber, o tú cómo lo ves, pero México está en un tratado comercial con Estados Unidos y el trato, ¿no? El trato que pues todo mundo espera, pues es distinto. Y lo que empezamos a ver, digo, es distinto porque pues Donald Trump ha dicho, pues sí, voy a mantener esta relación comercial con México y Canadá, pero bueno, en específico por todas estas llamadas que ha habido, por todos estos encuentros que también hemos estado viendo, pues prácticamente todas las semanas Marcelo Ebrard está en Estados Unidos haciendo estas negociaciones y pareciera entonces, Federico, pues ya tú nos dirás que estas reuniones, estas negociaciones, pues han tenido un eco o poco eco desde mi perspectiva, tú ya ahorita valorarás. Pero bueno, ya llegó David. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos con David. Buenos días, Violeta, compañeras, ¿cómo están? Ya me regañaron en el chat que soy fiel a llegar tarde, que sigo fiel Se a me mi hace que principio no de llegar entras tarde. porque te pones a leer el chat. Eso es lo que está pasando. Exactamente, Sí por eso es, me sí tardo. es. Pues estábamos aquí platicando ahorita, David, con Federico, con este nuevo amago ahora del 30% de aranceles a México. Hay que recordar que ya teníamos los aranceles hacia el acero y aluminio del 25%, a los automóviles y autopartes también del 25%, y se propuso la semana pasada al cobre el 50%. Y a esto se suma ahora el 30% que entrarían en vigor el primero de agosto. Y lo que decíamos, pues frente a un TEMEC, pues México, porque esto que hemos estado escuchando y lo ha comentado hoy día la presidenta, es a todo el mundo, ¿no? Esto es a todo el mundo, estas diferentes cartas, pero México tiene un tratado comercial muy particular con Estados Unidos y eso marca una distinción. ¿Cuál sería tu valoración, querido David? Bueno, yo creo que en la lógica de lo que se ha estado presentando desde que llegó Trump, desde enero para acá, pues es esta lógica no solo de la mague, sino de que es una estrategia de negociación al final, ¿no? No sé si le ha funcionado, creo que en algunos países le ha estado funcionando, en donde lanza esta advertencia, esta amenaza más que advertencia del tema de aranceles, obliga a sentarse a negociar y eso va generando, digamos, que de entrada en la mesa él ya lleva un manotazo, ¿no? Y entonces lleva una ventaja en su estrategia de negociación. Está repitiendo la estrategia de negociación de la lógica empresarial, muy en su estrategia empresarial y que con algunos países meridianamente o medianamente ha funcionado. En el caso de México y Canadá, justo por el Tratado de Libre Comercio, tiene un tratamiento diferente, pero además también por la balanza comercial, es decir, la cantidad de miles de millones de dólares que se mueven en transacciones comerciales entre los tres países, entre América del Norte, le resulta o le puede resultar en diferentes momentos contraproducente al propio presidente Trump. Y entonces lo que se ha ido, si estuve revisando varias de estas amenazas que ha lanzado,
Algunas las juega por el lado de la economía, ¿no? Que se han aprovechado de la economía estadounidense, entonces vamos a proteger la economía estadounidense. Otras, por ejemplo, cuando se lanzó y que tuvo que salir Ford, General Motors, Chrysler a oponérsele, ¿no? Igual era por el tema, ahí era un tema de mano de obra, entonces se fue por el tema de mano de obra, que necesitábamos mano de obra, o que se necesitaba en Estados Unidos, pues mano de obra, profesional, que había mano de obra, que esos trabajos se estaban quedando fuera y que era necesario recuperarlos en Estados Unidos. Y este tema con México y ahora otra vez con Canadá lo vuelve a llevar al tema del fentanilo, ¿no? Por la droga que no están correctamente, digamos, deteniendo en ambas fronteras, tanto en la frontera sur de Estados Unidos como en la frontera norte, y lo vuelve a colocar ahora en el tema de seguridad y de lógica de combate al narcotráfico. Entonces, indistintamente de la justificación que utilice el presidente Trump, en el caso de Brasil, lo decías muy bien, Violeta, ¿no? Meterse a defender a Bolsonaro, ¿no? Desde una lógica de visión internacional y de aranceles. Lo que hace Trump es solo busca un pretexto, diré yo, un pretexto para poder hacer este tipo de amenazas. E insisto, que abran las mesas de negociación o que se abran las mesas de negociación en las cuales él pueda resultar más beneficiado, ¿no? O tener un mayor margen de negociación. Y justo creo que el ex canciller, ahora secretario de Economía, pues pasa más tiempo en Washington haciendo este tipo de negociaciones que en México, ¿no? Justo no porque no haga falta acá en México, sino porque pues pasa un mes y viene otra amenaza y pasa otro mes y viene otra amenaza y en términos de la negociación que se va dando. Incluso recordemos esta última negociación de la ley de maravillosa, bonita y no sé cómo chingal le puso su nombre, ¿no? Trump, es Grande y hermosa. grande y hermosa. Acabó la negociación entre la presión del gobierno mexicano, la presión de América Latina y de los demócratas en el Congreso. Acabó, si mal no recuerdo, el 1% de impuesto a las transacciones que fueran, digamos, al envío de remesas al extranjero. Quedó en el 1% cuando no recuerdo si empezó en el 10% o una cosa así, porque ya se me van aquí luego los datos, pero empezó en una cifra así increíble, se metió presión, se metió negociación y al final acaba imponiendo él una tasa. Sí, pudiera ser mucho menor, pues mucho menor de la que él había puesto originalmente, pero insisto, forma parte de esa estrategia de negociación. Él sube la vara, ¿no? Sube la vara en este caso, bueno, cuando estamos hablando de lo de las remesas, sube la vara, creo que empezó, no sé si en 8 o 10%, luego se bajó a 5%. Luego el gobierno mexicano dijo que no podía ser más del 3 y al final acabó en el 1. Creo que ese es uno de los mejores ejemplos de esta forma de negociación. Y ahora aquí Trump vuelve a repetir la misma fórmula, ¿no? Vuelve a poner ahora el 30% otra vez para los... creo que a Canadá en este mismo comunicado puso el 35, si mal no recuerdo, porque fue a 30 para México y 35 para Estados Unidos. Digo, para Canadá, lo que implica que tendría más mesas o que tendría que tener más mesas de negociación con Canadá. Creo que insisto, lamentablemente vamos a tener que estar así los próximos 3 años y medio, no solo defendiendo, sino sentados en una mesa de negociación prácticamente permanente. El Tratado de Libre Comercio entra a renegociación, una renegociación periódica que se tiene el próximo año. Creo que se va a hacer una cosa brutal de negociación entre los tres países. Va a ser una cosa muy complicada y que ahí ayuda mucho también la presión o la respuesta que se tenga para el próximo año, en lo largo de los próximos meses, de los otros países del orbe, digamos, de los otros países que tienen balanza comercial con Estados Unidos y de los efectos que hayan tenido las medidas que está imponiendo Trump en este momento, en la economía local. Creo que es un buen margen, digamos, dentro de lo lamentable y lo horrible que es hablar de Trump. Es que cuando menos se van a tener este margen de respuesta y de reacción en los próximos meses para que el próximo año se sienten en las mesas de negociación para el Tratado de Libre Comercio, una vez ya, insisto, que se hayan visto los efectos de este tipo de medidas, de algunas de las medidas que ya se están implementando en la economía local, más allá de la economía, más allá de la preferencia o de la simpatía con Trump que cada vez sigue bajando. O sea, sigue en puntito, 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 sigue bajando digamos, la simpatía, el respaldo hacia Trump, y más cuando empiece a tener estos impactos ya en la economía, en lo cotidiano, ¿no?
Gracias, gracias, mi querido Federico, digo David, perdón. Federico, entrando ya también al otro tema, que además me parece también bien interesante, hay que escuchar el ángulo que ustedes le van a poner a este tema, es el de Lorenzo Córdoba, que pues está metiendo un amparo, hasta donde entiendo, ya me corregirán ustedes, porque en un libro de texto de la SEP, pues aparece la anécdota de cuando él está, se hace pública una conversación que tiene donde se refiere y se burla de pueblos indígenas y habla de una manera bastante peyorativa que se viralizó y que en un momento más ahí la vamos a pasar nuevamente para no olvidar. Pero pues él se siente agraviado ahí y se pide que quiten ese fragmento de los libros de texto. ¿Qué es ahí? No sé si decir qué es lo correcto o cómo debería ser ahí. No sé cuál es la pregunta, ¿no? Si se vale que el gobierno eh, en la SEP pues pongan esa anécdota como una parte que además sucedió, es real, pero si eso toca o no toca, ¿cuál es tu mirada, Federico? Am, Tal vez lo primero, no sé si producción sí alcanzó a tener esta imagen de la página del libro de texto donde aparece la mención a Lorenzo Córdoba. Es en un libro para primaria, un libro de texto gratuito, en el cual hasta donde entiendo, se proponen temas de reflexión colectiva a los estudiantes y el tema es la discriminación. Entonces, fíjate, ahí nos dice, lee la siguiente cronología e imagina cómo será el mundo en el año 2050 respecto a la discriminación y la violencia si no se hace algo para erradicarlas. Y propongo que si se puede acercar, veamos el primero, el que está arriba hasta la izquierda, para ver de qué se tratan estas entradas, qué es lo que se les sugiere a los estudiantes que lean. En Francia muere Olimpia, que es guillotinada, fue la mujer que durante la Revolución Francesa propuso que, aparte de los derechos del hombre y del ciudadano, también hubiera una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces, ese es un caso en el año 1793. Y va poniendo casos en los cuales hay discriminación. Estos son temas que se le proponen a los estudiantes para debatir. Y si vamos hacia abajo, van a ver que vamos avanzando en las fechas y el último es el que le molestó a Lorenzo Córdoba Vianel. Año 2000, a ver, sí, aquí está. 2015 es el penúltimo. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, se mofa de los representantes de las naciones originarias. Ahora ya la audiencia se acordará de qué se trataba ese asunto. Lorenzo Córdoba se había reunido con representantes de pueblos originarios que estaban reclamando ser incluidos en el arreglo electoral. Y es una discusión larga, lleva 35 años. Y una de las cosas que ellos decían, bueno, tal vez sería bueno que hubiera un senador indígena o una representación de diputados y diputadas indígenas. Esa es una manera de asegurar la representación de los pueblos. Ahora, los pueblos, y no me dejará mentir Ernesto, tienen algunos representantes que son un poco hoscos, por decirlo menos. O sea, Mm, son rudos, pues, al momento de hablar. sí, Pero a mí me parece que es la cosa más normal después de 500 años de opresiones, que algunos de los que estén debatiendo tengan una manera difícil de lidiar con quienes estamos en el establishment blanco criollo. Bueno, uno de estos compañeros, que es el representante del pueblo chichimeca, que es uno de los pueblos de lo que es el centro norte de México, eh, se puso muy rudo y Lorenzo estaba muy enojado, evidentemente, pero manifestó su enojo en una plática telefónica que tuvo ni más ni menos con el secretario ejecutivo del INE, que es el hombre más poderoso del INE, después de los consejeros. Y a veces
arriba de los consejeros. Y le comenta, no lo voy a repetir aquí porque ya todos los que nos están escuchando se acuerdan, se burla y hace una imitación como si el otro fuera un piel roja de una película americana, o sea, el estereotipo más feo, discriminatorio. Entonces es un acto de discriminación. Ojo, regresemos al libro de texto, el libro de texto le está proponiendo a los estudiantes casos de discriminación para que reflexionen y les está diciendo, a ver, si queremos que el mundo sea mejor en el año 2050, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de cosas? Y la cosa es que colectivamente se discuta el tema. Bueno, dice Lorenzo, y lo resumo en su demanda de amparo, la autoridad llamada Secretaría de Educación Pública Federal ha violado mis derechos humanos porque, sin mi consentimiento, utilizó mi nombre y exhibió una parte de mi vida causándole un daño a mi honor. Ese es el argumento de Lorenzo. Aparte agregó, ya cuando llegamos al amparo en revisión, un argumento interesante que es que entre los derechos humanos que él tiene está el derecho al olvido. Él reconoce en su demanda de amparo y en el debate que vino después que él cometió un error, que el acto que él cometió, esta plática con el secretario ejecutivo del INE, que luego conocimos todos, era una falta, era un acto discriminatorio. Y dice, y yo por eso me disculpé en público. Y dice, ¿cuándo se disculpó? Y entonces dice, yo tengo derecho, si yo ya me disculpé y reconocí que era un error, yo tengo derecho a que se olvide el incidente. Bueno, ese es el argumento de Lorenzo. Y yo les comento un detalle. Este asunto, por donde ustedes quieran verla, en mi opinión, es exactamente igual a las demandas de daño moral en materia civil. Solo que Lorenzo, que quería defender su honor y su derecho a la honra y a la fama pública, se aprovecha de que el acto de publicación se hace en un libro de la SEP. Y por lo tanto, quien lo está supuestamente agraviando es una autoridad. Y entonces, en lugar de irse por la vía civil en una demanda de daño moral civil, o si viviera en Campeche, irse por calumnias, por la vía penal, que es otro caso de censura, aquí Lorenzo usa el amparo. Y acuérdense que el amparo, si lo quieren ustedes entender como una acusación, el amparo es un juicio en el cual el ciudadano o la ciudadana que está agraviada acusa a la autoridad de haber cometido una violación de derechos humanos. Y entonces la acusada es la autoridad, la demandada es la autoridad. La autoridad lo que dijo, esto es un hecho de la realidad histórica y es un hecho que es relevante. Y aparte, el señor Lorenzo Córdoba era funcionario público y por lo tanto no puede tener las mismas protecciones a la honra individual que cualquier hijo de vecino. O sea, Lorenzo escogió hacer una carrera pública y ser una figura pública. Y hay una cosa interesante. Ya tenemos en este juicio, primero el amparo, le concedieron el amparo a Lorenzo para protegerlo en un juez de distrito. Y luego la SEP, obviamente, apeló esa sentencia, se fue a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado dijo, este asunto es muy importante, que mejor lo atraiga a la corte. La corte lo atrajo y en ese momento está en la segunda sala de la corte. Tenemos un ministro ponente que es Lainez Potisek, un ministro lagunero, él es de Torreón, que propone amparar a Lorenzo. Lo único donde no le da la razón Lainez es en este asunto del derecho al olvido. Dice, eso no va porque usted era autoridad, ¿sí? Y si es autoridad, pues lo que hizo es parte del récord histórico, por lo tanto, no hay exactamente derecho al olvido. Pero condena a la SEP, de todas maneras, su proyecto, a quitar esta parte y la mención con el argumento de que la SEP solamente mencionó una parte del asunto, no dijo que Lorenzo había reconocido y que se había disculpado.
pero si ustedes lo meditan, si el mismo Lainez dice no tiene Lorenzo Córdoba Vianello derecho al olvido, pues entonces significa que el hecho, el acto de discriminación, aunque haya habido después una disculpa, es un acto histórico relevante, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en la segunda sala de la Suprema Corte, esta propuesta de amparar, aunque no haya derecho al olvido, fue rechazada porque no alcanzó los votos. Hay 4 ministros y Lainez votó por su proyecto. Ay, siempre se me olvida, el ministro que iba a poner una tamalería, este, es el otro, que votó a favor, pero las ministras Batres y Esquivel votaron en contra, entonces quedaron empatados, entonces no hay decisión. ¿Qué tiene que hacer la segunda sala? Pedirle a la ministra presidenta Piña que les mande otro ministro de la primera sala para que conozca el asunto y desempate. Esto tendría que pasar muy pronto porque esta corte ya se está yendo. Y en eso estamos. Muchísimas gracias, Federico. ¿Quieres decir algo, Ernesto? Es que tu micrófono está Prende apagado, tu micro. nada más. No, nada más, que si antes de hacerla, ahorita de pasarte la palabra ahí, Violeta, de pasar el audio, perdón, de Lorenzo Córdoba, para recordar precisamente de qué demonios estamos hablando, y luego ya entras ahí con la pregunta, David. Vamos a escucharlo. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había una, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no mames. Adelante, Violeta. Pues David, veíamos también en la mañanera, sé que aquí le vamos a dar este tinte jurídico, pero veíamos en la mañanera al expresidente López Obrador ponerlo una y otra vez, no sé cuántas veces se lo habrá puesto y presentado, y como toda una expresión de racismo, pero también desde una autoridad que tenía estas expresiones de los pueblos indígenas, David. Pero bueno, aquí regresando a esta argumentación que estaba ya ahorita comentando muy bien Federico, también él dice que hay o se argumenta, ¿no? Que hay una violación, una amenaza al derecho de honor y a su reputación, David, que eso también queremos preguntarte. Y lo otro que ya comentaba ahorita Federico es el uso de grabaciones privadas, según él, ¿no? Pero bueno, ya ahorita tú nos dirás en términos jurídicos también pues las implicaciones que tendría esta demanda, David. A ver, yo creo que el primero debatir también el por qué la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia está haciendo este análisis. Y yo aquí traigo a colación, hace 2 semanas justo solicitamos, bueno, mediante un procedimiento muy largo que ha sido, solicitamos la atracción de un amparo directo a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia a través de la ministra Loreta Ortiz, quien presentó un proyecto. Digo, hago esta conexión nada más para que veamos cómo funciona o sigue funcionando la Corte, para que pudiera conocer la primera sala de un proyecto de una demanda, ahí sí, por daño moral, mi querido Federico, ¿no? En contra de Liverpool por aquel caso de la joven en Querétaro que tuvo un parto fortuito en un baño de Liverpool, que murió su bebé, que ella estuvo expuesta a condiciones insalubres, que después fue acusada con base en los testimonios de Liverpool, estuvo presa casi 5 años, 4 años presa, acusada del homicidio en razón de parentesco. Al final logramos su liberación de Daphne McPherson.
logramos su liberación y después de la liberación iniciamos un proceso en contra de Liverpool por daño moral. El caso ha sido retomado por el Manual para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia como un caso emblemático en el que se tiene o en el que se utilizó la perspectiva de género primero en sentido negativo, cargada de estereotipos, y después en sentido positivo al resolver. Y ese caso, nada más lo conecto, se pidió a la primera sala que se atrajera y la mayoría de la sala decidió que no era relevante el caso, que no tenía la trascendencia ni la relevancia para pronunciarse en contra de la actuación de Liverpool y que por lo tanto se regresaba al tribunal colegiado. Hago esta pequeña introducción porque en este caso es un tribunal colegiado justo el que decide a la inversa mandarlo a la Suprema Corte y decirle te toca porque es un caso relevante. Y yo con todo respeto para las y los que nos escuchan, o sea, a mí no me parece absolutamente nada relevante el criterio que vaya a establecer la Suprema Corte de Justicia en este caso. Es relevante por el personaje que es, pero no es relevante en términos de la trascendencia jurídica, de la aportación jurídica que se haga digamos, a la historia Perdón, jurídica. David, ahí entonces, desde tu perspectiva, este caso no debería de haber sido No, traído a no, la claro que Corte. no. No tendría que estar siendo discutido por la Eso Suprema es lo Corte. que tú estás Sí, comentando. No no, o tendría sea, porque no es trascendente, o sea, eso tú así lo o estás sea, planteando. justo nosotros estamos haciendo el análisis de los efectos, el derecho, ¿no? Lo que implica, lo que está alegando Lorenzo Córdoba. Pero eso implica que el máximo tribunal del país se pronuncie por un caso específico en él, donde además no se hace una imputación directa, no se hace una denostación. Él dice, el texto que se presentó aquí en pantalla dice, se mofa de los pueblos y comunidades, pueblos originarios. Y lo que el texto que reprodujimos hace ratito es una mofa, es una burla. No sé si quieran cambiarle mofa por burla, ¿no? Si quieren. Se burla de los pueblos originarios y es una burla. Lo que dice Córdoba es que no se probó el origen de la llamada, ni se probó que no sé qué, y que entonces eso afecta porque su dignidad y eso lo coloca en una situación de riesgo, porque lo pueden discriminar a él. Una cosa absolutamente absurda, porque además reconozcamos que el propio Córdoba salió a ofrecer disculpas. Es decir, él ahora en el texto del amparo dice y alega que no se obtuvo el origen, no se ha logrado documentar el origen de la comunicación y lo retoma el proyecto de la sentencia que están discutiendo en la Suprema Corte, que nunca se logró acreditar el origen de esa llamada, es decir, cómo se tuvo acceso a esa llamada, quién grabó esa llamada y quién la hizo pública. Es uno de los temas que trae la Corte o que coloca la Corte, mientras que se les olvida que el propio Córdoba salió a ofrecer disculpas. O sea, salió a ofrecer, échate un cafecito, mi querido Ernesto, salió a ofrecer disculpas, ¿no? Diciendo que era una expresión que no sé cuál, y salió ayer a tener una suerte de, incluso presentó una denuncia en contra, en la FGR por la intervención de sus llamadas telefónicas. O sea, es decir, no desconoció el contenido de la llamada, no sé si me explico, sino que dijo que le habían intervenido el teléfono, presentó una denuncia a PGR, en ese momento, o FGR, ya no sé qué era, FGR, para que se investigara quién había intervenido su teléfono. Entonces, no hay un punto de que el Estado mexicano a través de los libros le esté imputando una conducta, uno, que no sea cierta, dos, que él no haya aceptado, y tres, que puede ser una conducta discriminatoria. Sí, puede ser una conducta clasista. Sí, bueno, esa calificación no la da el libro de texto. No le coloca un adjetivo el libro de texto. Dice suerte de expresiones y hechos, ¿no? Que constituyen actos de discriminación y violencia. A mí, y aquí hago un paréntesis, me parece que poner el nefasto comentario de Córdoba en el listado histórico que ponen arriba me parece también excesivo. Ahí es otro tema, pero esa es una valoración mía. No tiene que ver con el derecho de Córdoba a Vianello, ¿no? Sino más bien estás poniendo el asesinato de Olimpia de Gauche, estás poniendo otros asesinatos y actos de discriminación históricas en el mundo y pones ahí lo que dijo Córdoba Vianello. A Por eso, mí por eso, ¿qué te parece?
A mí me parece que el ponerlo ahí es del Estado, sí está, no es desproporcionado, pero sí me parece como, o sea, frente a la magnitud de los otros hechos históricos que Oye, toca. querido David, perdona hay que te interrumpa, pero Sí, lo que estamos debatiendo, y por eso es una duda, a ver tú cómo lo analizarías, pero ponerlo ahí, en ese nivel, no estamos debatiendo el racismo, o sea, es pero esto yo digo que el es tamaño del brutal, acto, ¿no? Ajá. el tamaño del acto. A ver, ahí Pero sí el yo, racismo es brutal. sí, Yo ahí, Sí, hasta ahí lo pero dejo. a Perdón. ver, termino. Al final no logramos probar nosotros en términos de que la expresión de Córdoba Vianello haya implicado una limitación a los derechos, al ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, en particular de la comunidad chichimeca. ¿Sí me a ver, explico, ¿cómo que Violeta? no? Por supuesto El, que sí lo probamos. no, La concesión el de parte efecto del de primero negar de el mayo. derecho, no, de negarles el derecho, de A ver, negarles el no, derecho. denegados estuvo, o sea, el acto de discriminación existió. Este es uno de los pocos casos donde es muy clarito que Lorenzo, nos duele mucho a los que lo conocemos, resultó ser muy racista. A mí no me duele, pero No, una cosa, no, pues uno tiene que hablar desde donde existe. Y por el padre, Este, además. y ojo, porque aparte de todo, a él lo conocimos, es el hijo de Arnaldo Córdoba, y resulta que es racista y es clasista. Aparte, oigan con qué tono está hablando. sí, sí, sí. Perdón, pero Entonces, espérenme, yo no había esto no acabado. No ha necesita prueba. terminado, no ha Espérenme, no terminado. había acabado, nada más era, Los, perdón, los Violeta, pero tres hemos Perdón, yo interrumpido. puse el desorden, perdón, no, pero aquí la Los expresión, tres o hemos sea, nada interrumpido, más David. en términos, yo decía en términos de comparación de la magnitud de los hechos, que era mi punto. Yo ya dije, no le resiste la razón a Córdoba, es una exageración de Córdoba, ya, mi punto está, creo que lo podemos seguir debatiendo. Pero perdón, Violeta, pero tú me dices, igual compararlo al genocidio armenio, al no, genocidio de yo no dije eso, Ruanda, yo no dije eso, querido David, yo dije, oye, no, es lo que se está excesivo, discutiendo es A ver, el es no, racismo que excesivo compararlo, costó también excesivo ponerlo en aquí esa millones lista. de vidas, querido Es David, también. excesivo desde Bueno, mi particular punto de vista ponerlo junto a la Segunda Guerra Mundial. Perdón, o sea, es a ver, excesivo el comentario. Sí, puede ser oprobioso, discriminatorio, lo que quieran. Yo no estoy demeritando la gravedad del discurso, pero compararlo o ponerlo en la misma línea de magnitud del asesinato de Martin Luther King, o sea, a mí, desde mi particular punto de vista, la huelga de Cananea, o sea, hechos históricos relevantes donde hubo acciones de masacres, genocidios, es mi particular punto de vista. Colocarlo en esa misma línea, a mí me parece exagerado colocarlo ahí. Punto y aparte, que tenga razón o no, ese es otro tema. Yo no coincido con lo que está alegando Lorenzo Córdoba, me parece que es excesivo, no tiene la razón, ya lo podemos seguir desarrollando, pero esa línea, y sigo insistiendo, colocarlo en la misma línea histórica, en el mismo timeline del genocidio armenio y del genocidio de Ruanda, perdón, pero a mí me parece que no podría ir en la misma línea. ¿Podemos colocarlo en otro momento? ¿Se puede colocar sí como un acto de discriminación, como un acto de violencia? Sí, pero en ese timeline a mí lo que me parecía que era excesivo. Ahora sí, dense con Toño. a ver, un detalle. Me parece que David le hace muy mal, este, muy mala ayuda a la lucha contra la discriminación. Es más, hay un detalle. Yo sí pondría esto en la línea, porque la línea, y acuérdense que esto es un ejercicio escolar. Entonces, a partir de lo que dice David, en el colectivo donde estamos discutiendo, yo diría lo siguiente. Asesinar a Olimpia en 1793, que fue una ejecución del Estado francés naciente de la República en contra de una feminista, diríamos ahora, es una cosa gigantesca, horrible. Y lo de Lorenzo se ve muy chiquito, ese es el argumento de David, ¿no? Y entonces no lo pondría en la misma línea. No, al contrario, yo lo pongo en la misma línea, porque si ustedes revisan bien, todos los casos que se van poniendo, y aparte van con una flechita, el mundo va avanzando. Y la parte buena de la realidad histórica es que el estado de la civilización humana ha ido aumentando. El mundo de 1793 es salvaje y horrible. Es más, por eso los genocidios de Ruanda
que es muy cercano, es finales del siglo XX, o el de Armenia, que es principios del siglo XX, suenan todavía más graves porque están en el nivel de Olimpia, en 1793 Francia. Pero esa es una de las reflexiones a las que se invita a los estudiantes de este libro de texto. Y yo sí lo pondría en la línea, porque, fíjense, dice nuestro gobierno actual y la administración anterior: hemos logrado una cuarta transformación sin romper un vidrio. Bueno, eso también es un poco una exageración porque algunos vidrios se han roto. Pero lo cierto es que el nivel de violencia política para lograr la cuarta transformación es mucho menor que las otras tres transformaciones. Bueno, ¿eso qué significa? Que no podemos poner la transformación que estamos viendo ahorita en el mismo nivel histórico que las otras. No, lo que significa es que por suerte la civilización mexicana ha mejorado. Pero si mejora, David, entonces lo que estamos haciendo es elevar la exigencia. Y en una sociedad mucho más civilizada, que es la de los años 2000, 2010, 2020, lo que hizo Lorenzo es tan grave como Olimpia de Gauges, ejecutada en 1793, en un país muchísimo más primitivo y muchísimo más violento, que era Francia en esa época. Al nivel de nuestra civilización mexicana de hoy, eso que hizo Lorenzo es imperdonable. Y cosa interesante, Lainez, que le quiere dar la razón, dice: no, usted no tiene derecho al olvido. Porque lo que está pidiendo, que aparte el derecho al olvido, que es una cosa cierta y que tenemos que discutir en términos de derechos humanos, no aplica tan fácilmente a los funcionarios públicos y mucho menos a los que cometieron un delito en contra de sus conciudadanos y conciudadanas. Y ese es el caso de Lorenzo. Y sí, sí es en el mismo nivel, porque ahora somos mucho mejores que los franceses de 1793. Entonces, aquí lo que me parece es, sí está bien que se ponga, es relevante en términos pedagógicos, es bueno que esté ahí. Tal vez, por lo que alcanzamos a ver en el proyecto Lainez, la SEP le faltaron argumentos un poquito más profundos para defender su posición, pero el asunto es este. La Corte hace mucho tiempo en el asunto de demanda de derecho civil, la ciudadana primera dama foxista, cuyo nombre no me quiero acordar. Martita Sagún. Martita Sagún demanda a Olga Walnart por un libro que publicó junto con Proceso, donde dijo muchas cosas acerca de la vida personal y familiar de ella, y ella decía: se afecta mi honor y mi intimidad. La Corte dijo: usted decidió estar en el espacio público, y en ese lugar, ojo, la Corte dijo, no es nada más los funcionarios públicos los que escogieron estar en el espacio público y tienen menos protecciones. Una persona que no es funcionaria, que era el caso de Marta Sagún, escogió estar en el espacio público y por lo tanto tiene menos protecciones. Entonces Lorenzo está tratando de hacer un argumento de honor cuando, y esa es la parte triste de él, de la biografía de él, el deshonor que se causó a sí mismo diciendo lo que dijo, no se lo va a quitar nadie por lo que dije. Entonces, por eso, ojo, yo entiendo, y aparte es relevantísimo lo que dijo ahorita David. En otro caso, donde también se está discutiendo el honor, la Corte decidió no aceptarlo. ¿Por qué? Porque ahí estamos, Liverpool contra una ciudadana. Entonces, ¿a quién se protegió? Y una cosa que no nos contó David, porque eso nos va a dejar todos calmados. ¿Quién ganó finalmente el caso de Macpherson contra Liverpool? ¿Dafne o la empresa? Regreso, le sigo ya para seguir en el hilo. Regresó el de Daphne contra Liverpool, regresó al tribunal colegiado. Está todavía en vilo porque la semana pasada la semana pasada se había propuesto, iba un voto a favor, dos en contra. Se habló con los magistrados y luego tuvimos un voto intermedio y uno a favor. Entonces se volvió a relistar. Ahora vinieron vacaciones y nos meten un suspenso, pero esperemos que el tribunal colegiado lo pueda resolver y se siente ahí sí un precedente por responsabilidad y sobre todo daño. Nosotros estamos alegando daños punitivos. Esta figura estadounidense del daño moral que es retomada ya en México en varios casos, que a este tipo de empresas o de corporaciones tal
se les impone una grandísima multa, no solo por el tema de reparación, sino para evitar que hechos semejantes vuelvan a suceder. Es como garantía de no repetición para particulares, digamos, una suerte así. Entonces ahí se está demandando y justo eso, pues aquí en la Ciudad de México, pues pesó mucho el dinero de Liverpool, obviamente, ¿no? Los tribunales, pues primera y segunda instancia y fue, digamos, en nuestra contra y por eso nos tuvimos que ir al amparo y al tribunal colegiado. Pero bueno, regresando al punto nada más acá. ¿El proyecto está a favor de Dafne o de Liverpool? El proyecto estaba a favor de Dafne. Dos magistrados iban en contra, paramos, lo jalamos a la corte para ver cómo se discutía. La corte no lo aceptó, lo regresó al colegiado y el ministro ponente suavizó su posición, pero hay el magistrado, perdón, y él había cambiado ya el sentido del voto y otro de los magistrados que había dicho no en la primera sesión, ahora dijo sí. Entonces dijo, vuelvan a cambiar el sentido del proyecto para ver si juntamos los dos votos necesarios de los tres. Está en ese proceso de cambio. Y una interrupción ahí a lo de David, para que nuestra audiencia entienda el horror de comparar estos dos casos. Dafne es una ciudadana normal, es una gobernada normalita. Lorenzo no es normalito. Es una figura pública muy poderosa hoy en día y antes fue un muy poderoso funcionario. Ojo, el presidente del INE tiene el rango de presidente de la Corte, de presidente del Congreso, del presidente de la República. En teoría de división de poderes, los órganos autónomos son parte de la división de poderes. Entonces, uno de los más altos funcionarios de la República, ese caso sí lo atrae la Corte. Y el otro caso, que es una ciudadana normal, no lo atrae la Corte. Y lo está haciendo exactamente en la misma época. Eso en sí mismo, David, es un acto de discriminación en contra de Dafne. Sí, y yo más bien ahí diría de redes de influencia y de corrupción, ¿no? De este personaje de Córdoba. Y yo regreso al punto de la sustancia de la demanda de amparo, porque igual me parece muy importante, él hace alegaciones sobre, digamos, hay un estándar que se ha desarrollado, sobre todo en el sistema interamericano se desarrolla primero, que se llama el estándar el doble escrutinio, que era esto que decía Federico, ¿no? El doble escrutinio a personajes públicos o a personas públicamente expuestas, ¿no? Que no son funcionarios públicos, pero son públicamente expuestas, como en el caso de Marta Sagún, ¿no? A este tipo de personajes se les establece un estándar que se llama doble escrutinio. Brevemente lo explicamos, que es no solo tienes el deber de soportar el escrutinio público ordinario que tenemos entre todas las personas de una comunidad, sino al estar ocupando un cargo público o ser una persona con presencia pública, te sometes a este doble escrutinio, a un escrutinio más profundo. En el caso de Lorenzo Córdoba, él acepta que estaba sujeto a este doble escrutinio, pero que lo que se pone en el libro de texto constituye un acto de discriminación en su contra. Porque él dice, no se probó, no está probado, primero el origen de cómo fue la llamada, no sé cuál, y violan mi presunción de inocencia, afectan mi derecho al honor, mi derecho a la privacidad, mi derecho a la dignidad y honra, porque me colocan como un sujeto discriminador y violento. Y ahí hago la pausa. Si bien es cierto, hace rato dijo Federico que se había cometido un delito, el delito se cometió en el hecho, no se probó porque no hubo una investigación, no hubo una judicialización, es decir, entonces nos quedamos solo con el hecho como tal de la conversación o de esta plática que se tuvo por teléfono. Ese hecho como tal es constitutivo de una acción de discriminación, sí, ahí coincido. No es necesariamente un delito porque se tuvo que haber probado, no sé qué, bla, 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 ya saben todo en materia penal. Pero es un acto de discriminación. ¿Constituye en sí mismo un acto de violencia? Sí, de violencia verbal en contra de los grupos, de los pueblos originarios. Por lo tanto, la aseveración que se hace en el libro como un acto de violencia y discriminación no necesita ser probado ulteriormente, diríamos los abogados. Es decir, un hecho, cuando es un hecho público y notorio, no necesita mayor probanza o otro medio de prueba más que el hecho en sí mismo. Pongo un ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Ocurrió un accidente de tránsito? Sí. Lo que se necesita determinar es quién tuvo la responsabilidad, si se infringieron las normas o no, si una de las personas iba alcoholizada o no, pero el hecho en sí mismo ocurrió. ¿Me explico? El accidente de tránsito ocurrió, es un hecho materializado en la vida
y que no puedes negar. O sea, no puedes decir, ah, es que no ocurrió un accidente de tránsito cuando están los dos coches chocados, ¿no? Los dos coches enfrascados ahí en el choque. Esto es un poco lo que está haciendo Lorenzo Córdoba, es decir, o sea, sí existió el hecho, vean nada más la argumentación, sí existió el hecho, pero como no se me probó ninguna responsabilidad, como no se probó el origen de la llamada, como no se probaron estos otros elementos contiguos, el que se mencione que yo dije algo que es dicho, que está probado, que yo lo acepté y que es público, así, eso afecta mi dignidad, mi honra. Entonces nosotros decimos, oye, pues, o sea, el hecho está, fue notorio, fue evidente, o sea, ya tú puedes decir si se probó o no, esos Y lo otros puntos. aceptó, lo aceptó él. Y lo aceptó, o sea, además está aceptado, pero él dice, el que lo mencionen en el libro atenta a mi dignidad, mi honra y me discrimina y violenta presunción de inocencia. No, porque además no estamos, en el libro no se dice el del INE, el presidente del INE cometió el delito, no, porque no se probó. No dice cometió violencia física, no, dice es una expresión de violencia y discriminación, pone un listado, que yo ya hice mi posición sobre ese listado, Y ¿no? yo, Y lo coloca él en ese lugar, violencia y discriminación. ¿Es un acto de discriminación lo que escuchamos? Sí. ¿Es una acción de violencia? Sí. Punto. O sea, hasta ahí yo creo que es objetivo, digamos, el que lo haya puesto, el que se haya colocado en el libro de texto, más allá de la defensa que haya tenido la CONALITEG en su momento, la Secretaría de Educación Pública, no las entidades de gobierno que estuvieron metidos en el litigio. Y termino nada más. Aquí creo que el debate también tendremos que alargarlo, no sé si sea el término, pero extenderlo más bien hacia la responsabilidad ahí sí ulterior de los dichos y de las acciones de los servidores públicos, que es ahí sí coincide o coincidimos con la ponencia del ministro que tiene este proyecto donde dice, en tanto que tú lo dijiste o lo hiciste, vean nada más lo contradictorio, en tanto que tú dijiste eso que dijiste, que hoy te dices que es discriminatorio, lo dijiste siendo servidor público en funciones, no podría borrarse la historial de internet, ni podría borrarse el tema digital donde lo dijiste. Entonces es una cosa muy contradictoria porque la propia Corte dice, no podemos llegar al derecho al olvido, que es esta parte sustancialmente centrada en los derechos en Internet, digamos, a esto cuando te publican una nota que es inexacta, falsa o con este matiz de libertad de expresión que se llama malicia efectiva o real malicia, es decir, cuando tú a sabiendas de que un hecho es falso o una información es falsa, la publicas y la difundes, es decir, que tienes una intencionalidad de difundir una información falsa. En este caso, la Corte dice, no vamos a meternos ahí porque, y esa es inferencia mía, no lo dice la Corte, porque pues el hecho que se publicó no es falso, no es inexacto y no es inexistente. Existió en la materialidad, fue cierto el comentario, existió, pero, y ahí es donde insisto la contradicción de la Corte, existió la materialidad, por lo tanto, no te podemos eliminar las historiales de Internet, pero el que se mencione sí te resulta ofensivo, oprobioso, violador de tus derechos. Insisto, es esta contradicción muy rara. Y hoy veía, nada más termino, que el ministro invitado para resolver el debate va a ser Pardo Rebolledo, oh porque es el Dios, ministro con más edad. Leía en una de las notas hoy en la mañana que es el ministro más longevo y uno de los criterios que se tiene para desempate cuando están así las salas es que se invita a un ministro de la otra sala que sea el ministro más longevo o el que tenga más historia en la Suprema Corte de Justicia. Y leía yo en la mañana, yo no lo sé de cierto, lo supongo como dice la nota, que pudiera ser Pardo Rebolledo. Bueno, ya no sé en quién se quedó la última pregunta, mi querida Violeta, pero creo que me tocaba ahí una última. Nada más para si la gente se confundió mucho, se enredó mucho en este galimatías. Entonces, Lorenzo Córdoba eh, mete un recurso de amparo que el planteamiento que están haciendo los maxi abogados es no debió haber llegado a la corte. Una de las preguntas es en dónde debió de quedar y cuál debió haber sido desde el punto legal y jurídico
el fallo que tendría que haberse dado a este recurso que está metiendo Lorenzo Córdoba. El otro tema, y que Respuesta rápida, tribunal colegiado. En un tribunal colegiado ahí se debió de haber quedado. y Opinión de él. el otro, Los dos casos deberían haber llegado a la corte, el de Dafne y el de Lorenzo. O sea, Federico tiene otra posición, Ernesto. sí, sí. Y luego, en el otro punto es si la SEP debió haber metido ese párrafo ahí o no, que ese es el otro ángulo. Entonces, lo importante me parece es que aquí los maxi abogados pues han ido separando como los temas de qué se está debatiendo y desde dónde. Y, y bueno, ahorita David decía, pues en el tribunal, Federico, tienen al parecer ahí una posición distinta en ese sentido. Una posición distinta es, David coloca, pues tal vez no debía estar ahí, eh, homologándolo con los otros pasajes históricos. Federico dice, pues no, sí tendría por qué estar ahí, no, es un acto de discriminación. Y yo les pediría ahí sobre este punto si quieren ustedes cerrar con una definición de algo que consideren que no se puntualizó bien. Creo que para mí ya está más que claro, pero la gente ahí luego leyendo un poquito, pues bueno, sí tienen varios comentarios y preguntas que hacen a ustedes. Y finalmente, uno de los comentarios que quería leerte, David, que decía, por ejemplo, Juan Carlos Limón, ¿no? El racismo es la antesala al genocidio. Uy. Natividad Leiva Piñón, se limita la comunicación porque la gente cuando oiga a todos los demás va a tener la idea que todos los chichimecas no saben hablar y entonces no hay que hacerles caso. Y dice Maida Marroquín, no está en ese nivel, solo es el primer paso de la discriminación, racismo y xenofobia, el origen de los genocidios. Y Lucero Sánchez señala, y las guerras pueden empezar por la discriminación. Pues va a haber un montón de ángulos desde donde abordar este tema. Y sobre eso, pues no sé, ahí también, Federico, si quisiera cerrar con una reflexión final. Solamente una cuestión. La única cosa en la que no estamos, bueno, sí, hay dos cosas. Una es, debería estar en esa lista. Yo dije que sí. David dice que no. Ya argumentamos. Pero hay otra cosa. David dice que hubiera sido mejor que, igual que en el caso Daphne McPherson contra Liverpool, el asunto se quedara a nivel del tribunal colegiado. Yo creo que no. Yo creo que el tema de el daño moral se realice a través de una publicación en la prensa, que es cuestión periodística, o a través de una publicación del Estado, que es el libro de texto gratuito. Y que es lo mismo, acuérdense que Andrés Manuel durante 6 años estuvo metido en un debate respecto de si el presidente tiene derecho a la libertad de expresión igual que los demás ciudadanos. Y de ahí viene que si en las mañaneras debía haber o no debía haber derecho de réplica. Ese es un tema conectado con eso. Pero es un asunto tan importante que yo sí creo que hay que llevar los dos asuntos a la Corte. Porque la Corte, en el caso de Marta Sagún contra Olga Warner, dio un paso adelante muy bueno, que es lo que ya nos explicó David sobre el principio del doble escrutinio. La persona decidió estar bajo el doble escrutinio y por lo tanto tiene menos protecciones. Entonces, quien es un funcionario público, que es el caso de Lorenzo ahora, tiene que aceptar que las cosas que dice pueden ser utilizadas en la plaza pública y también en los libros de historia. Y tiene que hacerse cargo de eso. Ahora, me parece razonable decir, bueno, sería bueno que también pongan el otro lado, que él pidió la disculpa. Por cierto, en el caso de Olimpia, que fue ejecutada por el gobierno de la Revolución Francesa, en la Primera República, también hay otro lado. El gobierno que la ejecutó era el gobierno más popular, que apoyaba más a los de abajo, que era el de Robespierre. Siempre hay otro lado, pero en todos los casos podemos encontrar otro lado. De eso se trata el ejercicio escolar. Y yo creo que la Corte debería atraer y no proteger a Lorenzo. Yo terminaría con esto, Lorenzo.
lo que a mí me parece escandaloso del caso, y no lo había visto hasta que David nos explicó el caso de Daphne McPherson contra Liverpool, es que a Lorenzo sí lo atraen a la corte para protegerlo, y eso es una cuestión de clase y de raza. Los criollos están protegiendo al criollo, que aparte es racista y es clasista. Y entonces eso sí es importante para él. Me parece gravísimo que Pardo Rebolledo sea el que vaya a entrar al asunto, porque podemos esperar que va a romper el empate a favor de Lorenzo. Y aquí voy a decir una cosa tremenda. La verdad histórica es que los hechos ocurrieron, como nos explicó David, y si la SEP se viera obligada por una decisión de la Corte a quitar ese caso de esa lista en esa página, yo incluso voy a decir una cosa completamente irresponsable, pero lo que diría es que, cumpliendo con lo que decía Lorenzo, que hay que decirlo del otro lado, lo vuelvan a poner, porque es relevante. Y porque esa decisión de la Corte, si viene así, en contra de la libertad de expresión, de la memoria histórica del pueblo mexicano, en contra de los abusos de sus funcionarios, sería una decisión injusta. Por eso, pero entonces lo quitan y después lo vuelven a poner. O sea, hacen una impresión sin y luego otra impresión con. No, esos libros, acuérdate que se imprimen cada año. Lo que estoy proponiendo en realidad es que violen el amparo. Por eso dije que iba a ser una cosa completamente herética. ¡Ole! No, no, que queda grabado, ahí está el clip ya. No, sí, por una cosa, y estoy diciendo por qué. Porque el problema es que es obvio que una decisión a favor de Lorenzo en este caso es una decisión racista y clasista. Sí. Y si se da ese fallo, en términos legales, ya no se puede hacer nada, ya no hay otro. No, pero tú puedes en la siguiente impresión, y esa sería mi recomendación, decir, bueno, Lorenzo dijo que no contamos toda la historia, santo y bueno, la contamos toda. Y entonces pongo toda la historia, incluyendo lo que dijo David ahorita, que él reconoció el hecho como real y verdadero y pidió una disculpa. Que hagan una versión estenográfica de este programa. Hola, aquí, y yo me sumo ahí a mis comentarios finales sumándome lo de Federico, y quería hacer un comentario sobre lo de Cherán también que comentó mi tocayo David hace ratito. A ver, yo siguiendo la línea de Federico, si sale la sentencia de la Corte diciendo elimine ese CEP de ese párrafo, la página 246 donde dice Lorenzo Córdoba, en la siguiente impresión se elimina ese párrafo y en esa misma nueva impresión se puede colocar como ejemplo en la página 249. Es decir, ya no es el mismo acto. Sí, o sea, lo eliminas de la 246, que es la referencia de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y lo pones en la 249 como un ejemplo de discriminación moderna, ¿no? De servidores públicos, punto. Y pones la cita y pones el contexto en el que se dio el antecedente y la disculpa de Lorenzo Córdoba. ¿Eso qué implicaría? Que Lorenzo Córdoba se tendría que volver a amparar, llegar a un procedimiento, llegar a un juez de distrito, llegar a un tribunal colegiado, eventualmente llegar a la Corte, con la salvedad de que el presidente de la Suprema Corte siguiente, pues es un presidente indígena. Entonces creo que ahí tendría muy pocas posibilidades de prosperar. Pero digo, siguiendo el comentario de Federico, y sobre el otro, nada más 2 comentarios en el chat, mi querido Ernesto, dice, Sol Franco, lo que acabo de escuchar no es ningún galimatías, Ernesto. 2, Oscar Roncalli, todo está bien explicado por los maxiabogados, Ernesto. Digo, nada más ahí como nada más para comentario, ¿verdad? Luego nosotros confundimos a la audiencia, ¿no? Mira, ahí estás diciendo que quedó muy bien claramente explicado. A ver, cierro con el tema de Cherán. Me sumo justo al tema de la preocupación, la denuncia de lo que ocurrió hace 2 semanas, este ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación. No lo hemos podido abordar aquí, pero solamente, y yo quería comentarles, digo, a la gente que nos sigue, a lo mejor no recuerdan, pero yo fui abogado junto con otros compañeros y compañeras de la comunidad de Cherán en el 2011, justo cuando fue el levantamiento histórico. Digamos, ese levantamiento que sirvió para el reconocimiento de su autonomía constitucional y electoral. Hemos dado continuidad a algunos casos de los compañeros desaparecidos, sobre todo los compañeros asesinados ya no, porque ha sido muy complicado con la Fiscalía de Michoacán, pero hace 2 años justo retomamos los casos de desaparición a partir de que se encontró una fosa de uno de los cárteles que operaban en la zona.
Y ahora que fueron estos hechos, nos buscaron también autoridades, los Keris, gente de la comunidad. Hemos estado en consulta y pláticas con los familiares, con el familiar de Francisco, que es el compañero asesinado, y de Daniel, que es el compañero que está herido, que al parecer va evolucionando bien, estaba en un estado de coma inducido y va avanzando, va teniendo una poca de mejoría. Y nada más mi comentario era, justo David Barkin hacía la referencia de la reunión de mañana en la Secretaría de Gobernación. Nosotros tenemos una reunión previa como organización, como Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una reunión previa a esa reunión de gobernación con la comisión que viene de Cherán, justo Ajá. para asesorarles, para acompañarles en algunos de los puntos que se van a discutir en la mesa de gobernación y estamos en espera de ver si nos dejan entrar a la reunión de gobernación porque tiene que ver en función de los, ya saben, los lugares y la representación y bla, bla, bla. Estamos en ese proceso, pero vamos a tener una reunión previa con ellos. Todavía estamos definiendo en dónde, pero antes de que empiece esa reunión de gobernación, que va a ser muy importante, nos vamos a reunir justo como parte de del equipo, digamos, jurídico que ha estado durante más de una década acompañando el proceso. No en todo momento, obviamente nos hemos alejado por bastante plazo, bastante ratos, pero cuando hay este tipo de incidentes, cuando hay este tipo de agresiones, sobre todo que afectan a la comunidad y que hay víctimas, pues retomamos la conexión, ¿no? Y el acompañamiento, insisto, que llevamos desde el 2011, ya casi 15 años, acompañando a la comunidad en diferentes momentos, sobre todo la parte de víctimas. Entonces quería colocarlo aquí. Si nos dejan entrar a la mesa, les puedo estar haciendo un recuento de la mesa de cómo se desarrolló y si no, pues de todas maneras estarles compartiendo qué ha sido la reunión con los compañeros Keris, Ahora, compañeros y compañeras de las 12 autoridades Keris que vienen a la reunión de mañana, no sé cuántos vengan todavía. Hay un tema de alerta de seguridad y eso es importante decirlo, no habían podido salir de la comunidad porque el cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a 4 de ellos, a los principales, digamos, que están encargados del tema de seguridad, los amenazó, hay una amenaza de muerte en su contra por parte del cártel, y entonces hay un tema de seguridad alto, digamos, de riesgo alto frente a esta acción de nueva cuenta de resistencia que está teniendo la comunidad de Cherán y no es menor, no solo para defender su autonomía, su autodeterminación, sino para demostrar que las comunidades, cuando hay organización, cuando hay resistencia, sí se puede hacer frente a la delincuencia organizada, ¿no? Y aquí no es menor. La vez pasada era la familia michoacana, que también era fuerte el cártel, pero este es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, veamos también o vamos a estar viendo cuál es la respuesta del gobierno federal. Se tuvo una mesa la semana pasada con el gobierno del estado de Michoacán, pocos resultados, pocos avances y por lo tanto decidió trasladar la mesa mejor a la Secretaría de Gobernación para ver en una coordinación desde la Federación que se podía avanzar, ¿no? Perdón por este último largo comentario, pero ahora me parece importante compartírselos. Muchas gracias, David, muy, muy importante. Entonces estaremos consultándote pues hacia el día de mañana o el día miércoles, ya nos dirás tú y pues sí, gracias, gracias por compartirnos esto que nos acabas de decir. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Quedó pendiente un tema también muy interesante que analizado por ustedes, pero ya estaremos regresando al caso de Enrique Peña Nieto. Fuerte abrazo, querido David y querido Federico. Que tengan buen inicio de semana. Gracias. Gracias, abrazos, abrazos Violeta. Suerte. Saludos. no, Maigoncito, gracias.